Creo que la mayoría de ustedes estará de acuerdo conmigo de que este video no solamente lo hemos repetido ya, esta es la tercera vez, pero que tiene mucho sentido lo que el pastor Núñez está diciendo con respecto a la santidad. El tema central que ha estado permeando en nuestra mente y en nuestro corazón durante estos últimos domingos ha sido la libertad en Cristo. Con respecto a esto hemos tocado varios temas o podría decir subtemas. El primero fue la verdadera libertad. Tener un concepto claro de lo que es la verdadera libertad. En segundo lugar, tocamos el tema del cuerpo y la libertad. Cómo nosotros podemos experimentar una libertad y también la libertad que Dios nos ha dado sobre nuestro cuerpo. No solamente sobre nuestra alma, la cual nos muestra o nos enseña a través de la manera en que pensamos, sentimos y actuamos, pero también en nuestro cuerpo y cómo podemos ver la diferencia en que el resto de la sociedad donde vivimos ve el cuerpo y la manera en que Dios ve el cuerpo. Esto nos llevó también al tema del pecado sexual y la libertad. Cómo tema del pecado sexual no solamente se limita a la fornicación y al adulterio, pero va más allá de esto, porque nos recuerda que toda práctica sexual que se hace en contra del diseño divino es un pecado sexual. Y ahora nos lleva, para terminar esta serie de la libertad en Cristo, a ¿qué va a suceder ahora? ¿Cuál es la actitud cristiana en cuanto a esta libertad? El texto o los textos que vamos a estar tocando en esta tarde son los versos 18, 19 y 20. El verso 18 dice: ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. La semana pasada dije que este versículo ha sido motivo de discusiones teológicas por muchos años y por eso le dedicaría un sermón a él solo, y hoy es ese día. Familia, la razón de tanta discusión es que la mayoría de teólogos sacan el texto fuera de su contexto para interpretarlo solo, y eso es un error, ya que cada texto tiene que ser interpretado dentro de su contexto. Y en este caso, el contexto de este texto son los versos 19 y 20. Cuando leemos el texto dentro de su contexto, se lee de la siguiente manera: ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ese es el contexto. Si vamos a interpretar este texto, tenemos que interpretarlo dentro de su contexto. Es más, Pablo aquí termina diciéndole a los creyentes de Corinto y también a cada uno de nosotros, los que formamos parte de la Iglesia Bautista Reformada de Lijay, que todo creyente tiene que saber que no es dueño de sí mismo, ya que Dios nos compró. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 20, la Escritura dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado
por el bien de ustedes. Familia, esto que acaba de decir Pedro es de gran envergadura. Y es interesante que hace poco estábamos cantando una alabanza que tiene que ver con este texto. Y mientras la leí, cuando la hermana Anita mandó el correo electrónico, me tocó en el corazón, porque yo ya había terminado esto. Yo ya había escogido, Dios había puesto en mi corazón los textos que iba a utilizar para este sermón, y cuando vi esa alabanza dije yo, wow, increíble. Y fue la última alabanza que estuvimos entonando acerca del Cordero, el Cordero digno. El texto que voy a leer ahora se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, todo el capítulo del 1 al 14. Noten lo que dice. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Familia, esto es importantísimo, porque llegará un día donde toda rodilla se va a doblar delante del Cordero inmolado y dirán que Él es el Señor. Reconocerán que Él es el Señor. Y este pasaje, querida familia, nos recuerda lo que Pedro está diciendo. El precio de la salvación de ustedes fue la sangre, la vida de Cristo Jesús, no solamente en la cruz, pero durante su vida y su estancia aquí en la tierra.
Desde que se humanizó hasta que murió en la cruz del Calvario, Él vivió una vida impecable bajo las leyes de nuestro Dios. Y ahí en la cruz, mi querida familia, se le fue quitada a Él su santidad y le fue imputada nuestra maldición, nuestra desgracia. Y cada uno de nosotros que venimos a Cristo Jesús, se nos es quitada nuestra desgracia y se nos es imputada su santidad. Y por eso es que somos un pueblo santo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que vivió una vida en santidad para la gloria de Dios Padre. Familia, el haber sido comprados por Cristo nos aclara de que sí, somos salvos, pero que ahora tenemos otro dueño, el cual es Cristo Jesús. Pablo lo entendió y lo dejó por escrito. En Romanos capítulo 1, verso 1 dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Noten que él dice: yo, Pablo, esclavo de. Cuando se hizo la traducción del griego al latín, se cambió la palabra esclavo y se puso la palabra siervo, porque en aquel entonces ellos decían que la palabra esclavo era demasiado fuerte, que mejor la palabra siervo se sentía como un poco menos de presión para las personas. Pero la realidad, mi querida familia, es que si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y si dice que es esclavo, somos esclavos de Cristo Jesús. Y Pablo lo entendió y se sintió que era un esclavo de Cristo Jesús, pero un esclavo que había experimentado la libertad de la esclavitud pasada y que ahora se sentía orgulloso de tener otro amo. En Tito capítulo 1, verso 1, vuelve y lo repite, dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Ahora no solamente Pablo experimenta lo que es una esclavitud, pero ahora le enseña a otros: ustedes también tienen que reconocer que ahora son esclavos. Pablo no solamente lo dijo para consigo mismo, pero también incluyó a Timoteo en Filipenses 1:1 y dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y a los diáconos. ¿Qué forma de saludar de Pablo? No solamente yo soy esclavo, pero también Timoteo. Y todos ustedes también, los cuales pertenecen a Cristo Jesús. Santiago, en su carta, capítulo 1, verso 1, también dice lo mismo. Lo entendió y dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Pedro, el testarudo Pedro, también lo entendió. Y en su segunda carta, capítulo 1, verso 1, dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concebido debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Judas, en su carta, capítulo 1, verso 1, también lo entendió y dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre
quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Cada uno de estos personajes bíblicos entendieron lo que Cristo había hecho en la cruz y lo exteriorizaron y no se sintieron incómodos en decir yo esclavo de. Ahora que entendemos que le pertenecemos a Cristo, cuando leemos el verso 18 en su contexto, o sea, los versos 19 y 20, y entendiendo la línea de pensamiento de Pablo en los demás versos, me refiero a los versos del 12 al 17, comprendemos que lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó dicho. Y esta es la enseñanza. Pablo comienza aclarando la libertad en Cristo para luego culminar con el para qué es esta libertad. ¿Qué quiero decir? Al comienzo se nos dice en el verso 12, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Esto es concerniente al tema que se está desplegando, que se está desarrollando, y es el cuerpo físico. Por eso en el verso 18 se nos dice, huyan del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Familia, Dios nos dio libertad en el cuerpo, pero no para que nos esclavicemos de nuevo. De ahí que Pablo sabe que de todas las tentaciones que pueden venirle al creyente contra el cuerpo, la del pecado sexual es una muy difícil de soportar, y por eso Pablo aconseja huyan, no la confronten porque van a perder. Pero la razón primordial de huir es porque el creyente entiende de que el cuerpo fue creado para el Señor. Y esto, mi querida familia, es la evidencia del orden que debe reinar ahora en la vida de cada uno de aquellos que dicen o se hacen llamar hijos de Dios. Mi querida familia, se nos tiene que quedar bien claro que si Jesucristo es nuestro Señor, Él es también nuestro dueño. Si Cristo es dueño de nuestra alma, es también dueño de nuestro espíritu y es también dueño de nuestro cuerpo. Si decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, debemos amarlo también con todo nuestro cuerpo. Por ende, debemos honrar a Jesucristo en nuestro cuerpo. El texto dice en el verso 20, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Familia, nos tiene que quedar bien claro que no podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos, porque hay un diseño divino, hay un plan, hay un deseo por parte de Dios para nuestros cuerpos. Y a la final, ese deseo de Dios para nuestros cuerpos es mucho mejor que cualquier plan que nosotros podamos establecer para nuestros cuerpos. Familia, Dios planeó en la eternidad pasada lo que sería mejor para nosotros. Y ahora nos los está dando a entender a través de su palabra, con el propósito de darnos un alto grado de felicidad. Familia, piénsalo por unos momentos. Dios te está dando
la dicha más grande. Por eso te dice que hay muchas cosas que no te conviene que las hagas. Porque si las haces te meterás en problemas. Te vas a hundir en dificultades, en sinsabores, en dolores y en sufrimientos innecesarios. Y sobre todo, caerá sobre ti una disciplina por parte de Dios. Por eso, vuelvo y repito, la peor de las decisiones que podríamos tomar es el pecado sexual. Y voy a repetir lo que dije la semana pasada y creo que lo mencioné la semana antepasada. El problema primordial del pecado sexual es que nos desautoriza, nos quita la autoridad que teníamos sobre nosotros mismos y se la da al otro. Recuerda, mi querida familia, que una de las claves importantes para cualquier persona es la autoridad que uno tiene sobre uno mismo. Nosotros tenemos autoridad sobre los vehículos que poseemos, las casas donde vivimos, las posesiones que tenemos. Pero si usted pierde esa autoridad, usted perdió todo. Los padres, cuando pierden la autoridad sobre sus hijos, perdieron todo. Porque por mucho que les griten a sus hijos no les van a hacer caso, porque perdieron la autoridad que tenían sobre ellos. Es más, cuando usted viene y dice, bueno, voy a comprar un carro y lo vamos a comprar entre 2 o 3. Créame que usted autoridad sobre ese vehículo no tiene. Porque ahora usted tiene que pedir permiso a los otros con los cuales usted los compró. Las personas que se hacen socios de un negocio no tienen autoridad sobre ese negocio. Tienen que ir a pedir permiso para hacer algo. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Se la cedieron a otra persona. Y la otra persona también le cedió la autoridad al socio. Por lo tanto, no hay autoridad. Y eso es lo que sucede con el pecado sexual. Se pierde la autoridad. Y al perder esa autoridad, se pierde también ese grado de felicidad que Dios nos da. En pocas palabras, Dios nos da felicidad y nosotros al perder la autoridad, perdemos también esa felicidad. Venimos a Cristo, Cristo nos hace libres, pero nosotros perder esa autoridad que viene con esa libertad, nos volvemos a esclavizar. Y el problema es que nos esclavizamos libremente. Que eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. En la libertad que tenían, ellos decidieron esclavizarse. Ellos decidieron morir espiritualmente y separarse de Dios. Suena ilógico, ¿no? Pero así fue que sucedió. Y por eso es que hay muchos y muchos cristianos hoy en día que están siendo cortados. ¿Por qué? Porque se esclavizaron libremente de nuevo a algún pecado. ¿Se acuerdan la vez cuando David fue confrontado con por el profeta Natán, concerniente a lo que él le hizo a Betsabé, a Urías? Dios lo confrontó de una manera en que él entendió que vino de Dios. Porque la manera en que el profeta Natán le presenta el caso, lo hizo a él sentirse no solamente un ladrón y un asesino, sino que le hizo sentir a él un miserable delante de los ojos de Dios. Y comprendió que los ojos de Dios habían estado sobre él. Y en el Salmo 51, de los versos del 1 al 12, él viene delante de Dios
Él viene delante de Dios a hablar con Dios, porque él es consciente que aparte de haberle fallado a Betsabé y a Urías, él le falló primeramente a Dios. Porque él, siendo rey, él podía haber hecho las cosas de otra manera, porque Dios le había dado la libertad y la autoridad para hacerlo de otra manera. Más sin embargo, se comportó como un cobarde. No se comportó como aquel rey elegido por el soberano Dios, sino que se comportó como otro rey pagano. Y entonces viene delante del trono de la gracia, comienza diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Noten, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y noten lo que él anhela y él grita desde el fondo de su corazón: devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ese es el corazón de David, porque comprendió que lo que había hecho estaba malo delante de los ojos de Dios. Mi querida familia, todos estos textos que hemos estado analizando durante todo este tiempo nos lleva a una sola conclusión. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Pero Dios, a sabiendas de que nosotros le pertenecemos a Él, nos ha dado la libertad para que lo amemos libremente. Es muy fácil honrar a Dios asistiendo a los servicios de domingo, a participar en alabanzas, en las ofrendas, los diezmos, la cena del Señor y el compañerismo con los hermanos. Mas sin embargo, si no honramos a Dios con nuestros cuerpos, estamos muy mal, ya que estamos jugando a ser creyentes y nos vamos a convertir en fariseos modernos. El objetivo que Dios le dio a nuestro cuerpo es que sea el instrumento que Él utilice para manifestar su gracia al mundo perdido. Es lo que estaba diciendo el pastor Núñez. Un evangelio adornado con nuestro testimonio, mostrando el fruto del Espíritu Santo, es llamativo para aquellos que no comprenden ni siquiera lo que implica ser un creyente. Vivimos en una sociedad que día a día, y no me refiero a la sociedad incrédula, me refiero a la sociedad cristiana, que día a día vive más alejada de Dios, porque no buscan tener una relación con Dios. Usted ahora le pregunta al típico creyente: ¿a qué iglesia asiste usted? Le pueden decir a la presbiteriana, pentecostal,
pentecostal, adventista, bautista, etcétera, metodista, hágale esta pregunta: ¿en qué creen? Y después, ¿usted cree lo mismo? Esas dos preguntas. Y la respuesta va a ser siempre la misma: yo no sé. En la oficina donde yo trabajo tuve un compañero de trabajo que toda su vida ha sido presbiteriano. Toda su vida ha sido presbiteriano. Conoció a su esposa en la iglesia presbiteriana y se casaron, y ahora su esposa trabaja dentro de la iglesia presbiteriana y él también trabaja en la iglesia presbiteriana. Su hijo está en la universidad y también trabaja en la iglesia presbiteriana. Y le hice una pregunta bien sencilla y le dije: ¿qué creen los presbiterianos concerniente a la salvación? Me dijo que no entendía la pregunta. La pregunta es bien sencilla. Le dije: ¿qué creen los presbiterianos con respecto a Cristo Jesús? Y él me dijo: bueno, es el Salvador del mundo. ¿Estás de acuerdo con eso? Me dijo: creo que voy a preguntarle a los ancianos. Y le dijo: creo que tienes que ir a leer tu Biblia. Y entonces, solamente por ganas mías de molestarlo un poquito más, le dije: ¿tú has escuchado acerca de Juan Calvino? Me dijo: no. ¿Zwinglio? No. ¿Martín Lutero? Ese sí. Ok. Y empecé a mencionarle a 2 o 3 más. Le pregunté cuál era el último libro que había leído. Y me mencionó 2 libros seculares. Yo le dije: no, ¿de la Biblia? Me dice: no mucho. Le pregunté que cuándo había sido su último tiempo devocional y me dijo que él no le habían enseñado eso. ¿Usted sabe lo que es toda una vida? Toda una vida. Y no solamente él, pero así como él, muchos. En una ocasión, cuando éramos la iglesia del Buen Pastor, mi familia y yo llegamos en una tarde al edificio, como era de costumbre los domingos, y nos encontramos con una pareja que al vernos se nos acercó y nos dijo: bienvenidos a nuestra iglesia. Qué bueno que han decidido venir a nuestra iglesia. Yo lo volteé a ver y les dije: bienvenido usted, porque es la primera vez que lo veo. Ya nosotros tenemos 2 años de estar asistiendo y es la primera vez que yo los veo acá a ustedes. Se quedaron asombrados. Afirmaban que eran parte de la iglesia, pero tenían 2 años que no asistían. ¿Cómo es posible que podamos decir que somos creyentes y no nos comportamos como tales? Esta sociedad cristiana de hoy en día es una sociedad que no honra a Dios porque no conoce a Dios. Está lejos de Dios. Y no conoce a Dios porque no estudia su palabra. Porque la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Si no es a través de su palabra, nunca van a conocer a Dios. Por eso tenemos que entregar nuestros cuerpos al Señor. El cuerpo fue diseñado para ello. Familia, cuando nos unimos al Señor y le entregamos nuestro cuerpo a Él, en realidad nosotros estamos diciendo que le estamos entregando a Él, nos estamos entregando a Él libremente, cuerpo, alma y espíritu, para que Él haga con nosotros de acuerdo a su designio para nosotros. Aunque Él pudiera, y digo pudiera porque Él no es así, torcernos el brazo hasta quebrarlo para que le obedezcamos, Él no lo va a hacer. Él va a torcer nuestro brazo hasta quebrarlo como acto disciplinario. Pero Dios quiere que en esa libertad que nosotros tenemos en Cristo, le amemos a Él porque Él nos amó primero. Con esto termino. Las tendencias sexuales de la sociedad actual te dicen que tú eres dueño de tu cuerpo.
De ahí que se ha expandido el feminismo en el apoyo para el aborto, donde le dicen a las mujeres: usted es dueña de su cuerpo, usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Y la muchacha o la persona, ingenuamente y por dejarse guiar por sus sentimientos, entonces asesinan a miles de niños. ¿Sabían ustedes que en cuestión de números se practican más abortos y se matan más niños que lo que el COVID ha matado por año? Pero no se toca de eso, no se habla de eso, porque los niños no importan. Importa el que le pegó el COVID, pero no al inocente, al que no se pudo defender. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras. A los jóvenes hoy en día, en las escuelas, el cuerpo es tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando el joven tiene un cáncer por fumar, o un cáncer por ingerir demasiadas bebidas alcohólicas, o enfermedades contagiadas sexualmente, ¿por qué no les dicen: bueno, el cuerpo era tuyo, pero tenías que haber tenido cuidado? No, nadie quiere asumir responsabilidades. Sin embargo, Dios sí asume esa responsabilidad y nos dice claramente de que se nos permite hacer cualquier cosa. Se nos permite, pero no todo nos conviene. Familia, Dios tiene planes superiores para nuestros cuerpos, que van a redundar en felicidad, en plenitud de vida y sobre todo en la verdadera libertad en Cristo. Es mi oración y mi petición delante de Dios que nunca olvidemos que Dios nos hizo libres para que libremente le sirvamos a Él. Oremos. Mi amado Señor, estamos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, asumiendo nuestra responsabilidad para contigo y para con nuestros cuerpos. Mi amado Señor, somos conscientes de que vamos a pagar las consecuencias de nuestras acciones. Pero al igual que David, mi amado Dios, te pido, te suplico, que por tu amor inagotable limpies nuestro corazón. Nos des un corazón nuevo, un corazón que sea un corazón que aprenda a obedecerte, que asuma responsabilidades, un corazón que esté dispuesto a amarte libremente, como tú nos has amado libremente a nosotros. Danos ese corazón, mi amado Dios, porque ahora que hemos comprendido que somos libres en Cristo, también hemos comprendido que somos libres no para hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, sino que somos libres para hacer lo que tú has designado, Señor, a hacer. Oh, mi amado Dios, tus deseos y tus designios para nosotros son mejores que los de nosotros. Ayúdanos, mi amado Dios, a hacer aquello que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no nos es posible hacer. Te lo pido, mi amado Dios. Te lo suplico, mi amado Dios. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, para la gloria, la honra y la exaltación de tu santo y bendito nombre, y el beneficio de nosotros aquí
Y es por los méritos de Cristo que te pido todo esto. Te lo suplico, mi amado Dios. Y te digo, amén.